Muy buenos días, mis estudiantes de grado octavo. Tenemos el día de hoy una clasecita más de biología. El día de hoy tenemos un tema nuevo. El tema se llama ecología. Pero chicos, antes de empezar nuestra clase, quiero hablarles del cuidado de COVID. Tenemos que seguir cuidándonos. Aún no hay la vacuna. Entonces, amiguitos, si salen a la calle, el tapabocas, distanciamiento social, el uso de los guantes y el lavado de manos cada 2 horas con abundante jabón. Recuerden que el jabón mata el virus. Debemos cuidarnos muchísimo, mis estudiantes. Bien, mis chicos, entonces ya saben, como título, ecología. Todo lo que está en las diapositivas deben escribirlo en su cuadernito. Bien, pero ¿qué es ecología? Ecología del ecologio, oikos, casa, vivienda, hogar, logos, estudio, ciencia. Estudio de los hogares. Ecología es la rama de las ciencias biológicas que se ocupa de las interacciones entre los organismos y su ambiente, sustancias químicas y factores físicos. La ecología es el estudio de relaciones de los seres vivos con su ambiente, es lo más importante, bueno. Al ambiente lo componen factores bióticos como son las plantas, animales, eubacterias, archaeobacterias, protistas y hongos, y abióticos, dentro de los cuales se encuentran los aspectos físicos como el relieve, químicos como la luz, humedad, temperatura, las precipitaciones, los minerales y el agua. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que está compuesto sus factores bióticos y factores abióticos. Bióticos de vida, abióticos que no tienen vida. Bueno, la ecología se centra principalmente en el estudio de las interacciones entre los organismos con los factores abióticos, o sea, los que no tienen vida. Si se piensa en una planta, esta requiere de agua para sobrevivir, ¿cierto? Y a su vez la gente genera recursos para otros organismos. Nosotros no podríamos vivir sin los organismos abióticos, los que no tienen vida, ¿cierto? Cuando las plantas mueren, se descomponen, suministrando materia orgánica para el suelo. De esta manera, este estará el abono y presentará beneficios para otras plantas. Hablando de la biosfera es la zona de estudio de la ecología, representa la escala más grande de la organización y abarca desde la profundidad del océano hasta unos miles de metros de atmósfera. Listo. Bien. Nos dice acá que los organismos vivientes se agrupan como factores bióticos del ecosistema, por ejemplo, las bacterias, los hongos, los protozoarios, las plantas, los animales, etc. En pocas palabras, los factores bióticos son todos los seres vivientes, lo que les dije, bióticos de vida. Entonces, lógico, bióticos con B larga, vida con V, en un ecosistema o más universalmente en la biosfera. Por otra parte, los factores químicos y los factores físicos se agrupan como factores abióticos en el ecosistema. Esto incluye a todo el ambiente inerte, por ejemplo, luz, agua, nitrógeno, sales, el alimento, el calor, el clima, etc. Luego, por los factores abióticos son los elementos no vivientes o en un ecosistema o en la biosfera. Abióticos de no vida. Bueno, bien. Un ecosistema puede ser un charco, un árbol, un jardín, un arrecife de coral, un desierto o una ciudad. No es posible establecer el tamaño del ecosistema, pues depende del propósito a abordar. Los humedales, por ejemplo, son definidos como ecosistemas y tienen factores abióticos: agua, temperatura, luz, humedad, minerales, entre otros. También factores bióticos como plantas, peces, aves, intervención humana. Dentro de estos ecosistemas se encuentran los hábitats que ofrecen las condiciones y recursos a los organismos. El hábitat de un árbol es el espacio que ocupa un terreno donde está sembrado. A su vez, el árbol es el hábitat de algunas especies de insectos como áfidos. Bueno. Bien, en cuanto a los niveles de la organización de la ecología, ya les he hablado de lo que es la biosfera, ¿cierto? Entonces, la biosfera es la zona de estudio de la ecología, representa la escala más grande de la organización, ¿cierto? Allí está de primeras y abarca las profundidades del océano hasta unos miles de metros de la atmósfera. Allí se encuentran todos los seres vivientes y sus posibles
interacciones. Después de tener una biosfera tenemos un ecosistema. Tenemos varias clases de ecosistemas. Bueno, tenemos el ecosistema terrestre y el ecosistema acuático. Bien, entonces después de ello, ¿qué hay? Hay comunidades, ¿cierto? Hay grupos de vacas, por decirlo así, hay ganado, hay rebaños, hay muchas cosas, ya hay comunidades. Luego hay poblaciones, luego hay especies, son diferentes especies. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver lo que es la importancia de la ecología, ¿cierto? Toda la vida en el planeta y nuestra propia vida depende del equilibrio de todos los seres vivos con su medio ambiente. El rompimiento del equilibrio natural existente entre determinados seres vivos y su hábitat lleva a la extinción de muchos de ellos. Por ello es muy importante que el ser humano tenga conocimiento acerca de los procesos ecológicos y por lo tanto toda la dinámica poblacional que consiste en números de individuos de una especie por unidad de área de hábitat, o sea, la densidad de la población. Segundo, el crecimiento de la población, índice, natalidad, mortalidad, o sea, muerte. Tercero, mecanismos de dispersión, mecanismos por los cuales las poblaciones se alejan de su hábitat, migración, emigración, se van o vienen. Bueno, entonces todo eso es muy importante para tener el conocimiento acerca de los procesos ecológicos. Bien, mis amiguitos, resulta que tenemos la ecología de las poblaciones, pero ¿qué es la ecología de la población? La ecología de las poblaciones, también llamada demoecología, demoecología o ecología demográfica, es una rama de la demografía que estudia las poblaciones formadas por los organismos de una misma especie desde el punto de vista de su tamaño, número de individuos, estructura, sexo y edad, dinámica, variación en el tiempo. Los ecosistemas están compuestos por una gran variedad de especies, ¿verdad? El grupo de individuos de una especie que se reproducen dejando descendencia fértil y que viven en lugar y momento específico es conocido como población. Existen factores que aumentan o disminuyen el tamaño de una población como los nutrientes, las precipitaciones y las cantidades de individuos. Cuando los individuos de una población están hacinados, se incrementa la competencia por el alimento y el espacio. Bueno, las ballenas jorobadas es otra de las especies cuya distribución es amplia. La distribución y abundancia de las poblaciones varía según la especie. Algunas poblaciones son pequeñas y sus áreas de distribución reducidas, mientras que otras están formadas por centenares de individuos y por lo tanto su área de distribución es amplia. Lo que les hablaba, está también las ballenas grises, las hembras y ballenatos de estas especies que son vistas en el Cabo California Central, nadan hasta las costas de Alaska y Siberia, en donde se alimentan. Los ballenatos nacen durante el invierno en Baja California y en primavera. Toda la población que alcanza a superar a los 20.000 individuos pasa por el mismo cabo y viaja hasta los mares de Bering y Churki, ubicados en Asia. Durante el año, las ballenas recorren una distancia de 18.000 kilómetros, lo que demarca su amplia zona de distribución. La ecología de las poblaciones, además de estudiar las interacciones de los factores bióticos y abióticos, la distribución y la abundancia, se centra en las investigaciones sobre adaptación, extinción, ecología reproductiva, crecimiento, comportamiento y regulación poblacional. Bien, propiedades de la población. Potencial biótico es la capacidad que tienen los organismos de una población para reproducirse en condiciones óptimas. Bueno, la resistencia ambiental es la interacción de factores bióticos y abióticos que se conjuntan para impedir la expresión del potencial biótico de una población. Pueden ser afectadas por, miren, ahí está. Listo, vamos a ver un videíto para mayor comprensión de lo que es la ecología. Prestamos atención, por favor.
Es el sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en el que viven. Factores abióticos son las características físico-químicas de un lugar, por ejemplo, el aire, el viento, el suelo, el agua y la luz, etc. Estos factores en conjunto forman el biotopo. El factor biótico está formado por la flora y la fauna que vive sobre el biotopo. Cada especie forma una población y el conjunto de poblaciones que viven en un determinado lugar forman la biocenosis. Individuo. Población. Grupo de individuos que conviven en un mismo espacio y son de la misma especie. Comunidad. Es el conjunto de poblaciones que interactúan en un mismo hábitat. Ecosistemas. Es el hábitat donde se desarrollan varias comunidades. Ecosistemas acuáticos. Son aquellos en los que los seres vivos viven en el agua. Ecosistemas terrestres. Son aquellos en los que los seres vivos viven en el suelo y en el aire. Y los ecosistemas mixtos. Son aquellos en los que los seres vivos viven en zonas intermedias entre un ecosistema terrestre y un ecosistema acuático. Dependiendo del modo en que obtienen su alimento, los seres vivos se clasifican en productores. Producen energía para el ecosistema, la cual obtienen del sol por medio de la fotosíntesis. Consumidores. Obtienen energía comiendo otros organismos y se clasifican en consumidores primarios o herbívoros. Son los que comen plantas. Consumidores secundarios o carnívoros. Se comen a los consumidores primarios. Consumidores terciarios. Es el carnívoro que come a carnívoros, depredadores. Descomponedores. Generan energía de los restos de animales y plantas que descomponen, es decir, de los seres vivos que han muerto. Los descomponedores son los hongos, bacterias, lombrices, babosas y algunos insectos. Son los procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas desde el medio ambiente geológico hacia los seres vivos y de regreso. Agua, carbono, nitrógeno, fósforo y otros elementos recorren estos ciclos conectando seres vivos y no vivos de la Tierra. Muy bien, mis estudiantes, vamos a ver ahora la actividad a realizar. Debes escribir en tu cuadernito lo que está en las diapositivas y debes desarrollar del libro la página 167, pero debes leer primero la página 166 para mayor comprensión. Nos dice que a partir de la consulta previa escribe en la columna B qué animal de la columna A corresponde con el tipo de regulación térmica descrito. Entonces, para poder realizar la 167, vamos a leer la 166. Mis estudiantes, un feliz día. Dios los bendiga.